Natalia nos llamó para invitarnos a venir. Yo le comentaba a los pastores recién, y a ellos les comenté anoche, que ya Dios ya nos estaba dando una palabra, ¿no? Inclusive hasta mi esposa, ella cuando ve el llamado de Natalia, dice, ya sabía para qué era. Ya sabía que teníamos que venir a compartir acá un testimonio, una palabra con ustedes. Y cuando me dijo a mí, pues, Natalia nos dijo si quería compartir ella o yo, o los dos como esposo y esposa. Claro, resolvimos ahí, marché yo, pero está. Pero Dios también ya me venía hablando algo, me venía diciendo algo, ¿no? Venía hablando una palabra que después la fui anotando acá. Y hoy lo que les traje, les quiero compartir es el poder de la oración. Que por ahí la oración es algo, orar, sí, pero algo medio por ahí sencillo, pero no. Quiero, de mi punto de vista, de lo que Dios habló a mí a través de su palabra, quiero mostrarles o decirles lo que Él me dijo de la oración. ¿Qué es lo que forma la oración? ¿Cómo funciona la oración? Si vamos a Mateo 6, del 5 al 8, si quieren buscar ahí. Y después del 7, capítulo 7, del 7 al 8. Amén. Mateo 6, del 5 al 8. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya no tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagas, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidas. Después si vamos al 7, capítulo 7, versículo del 7 al el 7 y el 8, dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Cuando me puse a abrir la Biblia para leer, le dije a Dios, mostrame para compartir el versículo, no era este. Y el viernes de noche, cuando ya tenía más o menos todo preparado para dar la palabra hoy, abrí la Biblia y encontré este versículo. Y Dios me lo puso acá delante mío. Y a través de ese versículo, quiero hablarles respecto a lo que es el poder de la oración, justamente, ¿no? Si vamos acá en Mateo, que desde del capítulo 5 al 8, nos está hablando de Jesús cuando sube al monte, y sus discípulos lo siguen, y toda la gente que creía lo sigue, y Él les empieza a hablar y les empieza a enseñar, les enseña la palabra que le manda el Padre. Por ejemplo, del divorcio, el adulterio, la limosna, la oración, que es el tema que voy a contarles hoy. Entonces Jesús habla, les está enseñando a sus discípulos y a todo aquel que lo sigue, para que pueda la palabra del Padre llegar a través de su Hijo, llegar a todos nosotros, como hoy en día. Hoy me puso a mí como instrumento, me está usando para que le llegue la palabra que está escrita acá, desde años y años, para que le llegue a cada uno de ustedes, desde el corazón. Entonces lo puse como 3 puntos, tres puntos ahí. El primer punto, que muchas veces nos confundimos, manifestar o orar. Gran pregunta, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, le pedimos a Dios tal cosa, un auto, una casa o lo que sea, le pedimos a Dios. Dios no nos responde. Tal vez decimos, Dios no me está escuchando. Pero ahora yo les pregunto, ¿usted está orando o está manifestando? Pues manifestar
un acto de usar tus pensamientos como medio por convertir un deseo tuyo en realidad. Eso es el enemigo que busca siempre la forma de tratar de sacarnos del camino de Dios. Entonces por ahí se mete a través de nuestra oración en un momento débil y agarra y dice, no, pedí algo para vos, para un fin para tuyo, para un sueño tuyo. No, y no es así. Tenemos que pedir en voluntad y según las promesas de Dios que tiene acá escrita. Y orar con Dios es pedirle justamente eso, o sea, que se cumpla su voluntad, porque Él nos tiene preparado cosas mucho más grandes, cosas más grandes de nuestros sueños, de lo que podemos imaginar, porque Él todo lo hace, lo imposible lo hace posible, a través de Él se puede, no solo pedir, o sea, como decía recién, no manifestar, por eso cada vez que oremos, no manifestemos, no pidamos algo con un fin para nosotros, para un propósito de nosotros, pidamos conforme a su voluntad. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a cumplir. Si es la voluntad de Dios que tengamos una casa, Él nos va a dar esa casa. Si es la voluntad de Dios que tengamos un hijo, va a ser la voluntad de Él. Si es la voluntad de Dios que tengamos un auto, bueno, va a ser la voluntad de Dios. Pero siempre bajo su voluntad, no la voluntad de cada uno de nosotros, independiente. Como dice en Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. Mismo lo dice ahí. Después, como punto 2, puse cómo orar. Fácil, tal vez, no, para algunos ya es fácil, para otros tal vez medio difícil. A mí me costó. Yo que vengo cuando era chico iba a la iglesia católica y convertirme a la vida cristiana me costó por ahí entender a veces, y más en la familia de mi esposa, que es años de iglesia, que están hace rato, pero Dios hizo un trabajo conmigo y me mostró el camino, ¿no? Me mostró y me enseñó, y a través de la iglesia, a través de su palabra y a través de mi esposa, la familia, ¿no? Y mis hermanos también, hermanos cristianos, ¿no? Porque yo soy hijo único y cuando voy a la iglesia todos son mis hermanos y eso es impagable. Ahora, cuando decimos cómo orar, ¿qué estamos diciendo? Porque a veces escuchamos a los pastores, o por ejemplo escuchamos a Anthony recién o a Natalia, que oran y wow, los escuchás orar y decís, te mueve el cielo, ¿no? Es Dios hablando a través de ellos. Y a veces decís, o te preguntan, ¿te animás a orar? Y dices, no, yo no sé orar. A veces pasa. O a veces cuando yo empecé a ir a las redes, me decían, el líder de la red me decía, ¿te animás a orar, Mati? Digo, no, me da vergüenza, pues. Me da vergüenza lo que iba a decir, o por ahí decir algo que no era relacionado, no sé. Entonces me quedaba callado ahí. ¿Pero qué es orar entonces? Orar es hablar con Dios. Hablar como estoy hablando yo ahora con ustedes. Es como tenerlo acá al lado y hablar con Él. Contarle nuestros problemas, contarle nuestros deseos, nuestras necesidades. Eso es orar. Hablar con Él. Como si fuera, como el mejor amigo es Él. Entonces tenerlo al lado y hablar y decirle, cerrar los ojos y decirle lo que sentimos, lo que precisamos, nuestras necesidades. Y Él nos va a responder. Y ojo, que también nos ha dado, por ejemplo, en la Biblia dice en Mateo 6, del 9 al 13, nos da un ejemplo de cómo orar. Pero es un ejemplo, no quiere decir que siempre sea así. Por eso le digo, oren conforme a su corazón, lo que sientan en su corazón. Ahí va. Hablemos con confianza, atentos a nuestras oraciones, como dice en Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Lo dice siempre ahí. Oremos siempre, por más que Dios no te responda enseguida, porque a veces no te puede responder enseguida. O orás y te dices, no me respondió. Orás 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2. Por ahí te cansás y el enemigo ahí lo que quiere es que vos te canses de orar. Por ahí que te canses, dices, no, Dios no me está dando solución. Dejo de seguir a Cristo. Fácil, pero no es así. Porque Dios tiene una respuesta para cada uno. Tal vez no ahora, tal vez no mañana, tal vez no dentro de 1 año, pero tiene una respuesta para cada uno. Allá en la iglesia donde vamos, en Alas, una pareja querían tener familia y no podían. Probaban, no podían, intentaban varias formas, no podían. Ellos empezaron a orar, a orar,
¿Saben cuánto estuvieron orando? 7 años. 7 años orando. Y Dios les respondió. Dios les dio un hijo hermoso que tienen ahora, tiene 8 o 9 años, sí, más o menos. Pero Dios les respondió. Ellos nunca persistieron, nunca abandonaron a Dios, nunca abandonaron la oración. Siguieron orando. Y Dios les respondió bajo su voluntad, en su tiempo, el tiempo de Dios. Por eso lo que quiero decir, transmitirles es que no dejen de orar. Por más que no haya respuesta enseguida, no dejen de orar. Sigan orando, porque orar es lo que mantiene la fe en Dios. Es lo que nos mantiene unidos, enlazados a Dios. Como decía recién, es hablar con Él. Sigamos hablando, hablemos todos los días con Él, todos los días, cuando nos levantemos, cuando vayamos a acostar. Con nuestro hijo estamos de noche, siempre nos acostamos. Le enseñamos a orar ahora, entonces cada vez que se acuesta, vamos a orar. Y eso también es hablar con Dios, ¿no? O sea, ya desde chicos ya estamos inculcando a que siga a Dios. Y no importa cómo se sientan, porque por ahí ustedes se sienten que no son dignos de hablar con Dios. Están llenos de problemas, de angustia, de dolor, de tristeza. Y dicen, no, voy a resolver lo mío primero para después hablar con Dios. No, al contrario. Hablen con Dios para resolver los problemas, porque Él tiene todas las soluciones. No esperen a resolver primero los problemas, por ahí les aconsejan que arreglen sus problemas y después vayan a la iglesia o hablen con Dios. No, venga, traiga su problema, ábrase acá, traiga su dolor, traiga su angustia. Ábrase con Dios, abra su corazón, porque Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón. Él sabe todo, lo sabe todo. Entonces no importa si no se siente digno, si se siente, perdón la expresión, se siente sucio, por así decirlo, pero venga, hable con Dios en la iglesia, en su casa, en donde se sienta más cómodo, donde su corazón le diga, hable con Dios. Después me hacía 3 preguntas. ¿A quién debe ir dirigida la oración, no? A nuestro Padre, nuestro Dios. ¿En nombre de quién? En nombre de Cristo Jesús. Como dice en Juan 14, del 13 al 14. Después, ¿quién nos ayuda a orar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da las puertas y nos abre el camino para que podamos hablar con Dios. Por eso siempre que vayamos a orar, le pidamos al Espíritu Santo de corazón, y Él nos va a ayudar y nos va a dar el camino. Después, como tercer punto, puse como un subtítulo ahí de la respuesta a la oración. Y acá cuando me puse a escribir, no encontraba un desarrollo. Me puse a orar. Y le pedí a Dios que me diera a ver qué poner o qué decirles a ustedes, ¿no? Qué comentarles, qué transmitirles. Y Dios me dijo, compartí un testimonio tuyo, como ejemplo de respuesta a esas oraciones que tú me has dado. Por ejemplo, nosotros trabajamos con mi esposa en la Fuerza Aérea y hay enfrente del aeropuerto hay viviendas que es para los militares, para la Fuerza Aérea, y nosotros estábamos alquilando cuando ya teníamos nuestro hijo. Y hay que hacer un informe, una solicitud para que te den esa vivienda. Hicimos la solicitud, el trámite, ya estábamos casados, teníamos un hijo, eso suma puntos también. Por lo general demoraban 2, 3 años, sí, mínimo 2 años para que le den una vivienda a una persona, ¿no? Nos pusimos a orar, oramos en casa, oramos con nuestra familia, oramos. En 6 meses nos dieron la casa. Después, otro testimonio de nuestro hijo. Un día de noche, cuando él tenía 1 año y medio o 2, se atacó el pecho. Se atacó el pecho bastante fuerte, ¿no? Y no podía respirar. Eran, no sé si, las 3 de la mañana, por ahí más o menos. Perdón, era de madrugada. Y estábamos desesperados. Y bueno, agarro el auto y vamos al hospital a llevarlo, a que lo bichen. Pues no podía respirar, se estaba ahogando, durmiendo se estaba ahogando él mismo y no podía respirar. Mi esposa agarra y me dice, antes de salir, no me acuerdo si fue en casa o en el auto, adentro de casa, y dice, vamos a orar antes de salir. Oramos. Salimos, de ahí al aeropuerto hicimos 3 kilómetros, me dice mi esposa, vamos a volver para casa. Miro está respirando bien. Y ese es el poder de Dios, ¿no? Se me pone la piel de
Pero ahí tienen lo que le decía de los tiempos, ¿no? O sea, Dios tiene un tiempo para cada uno. Y volvimos a casa y esa noche durmió lo más bien esa noche. Después siguió con un poco de tos, sí, pero esa noche pudo dormir tranquilo. Y pudimos estar tranquilos porque lo dejamos en manos de Dios. Porque le pedimos a Dios que con su voluntad que se cumpliera lo que Él desee. Después también tenía que darle un ejemplo del pastor Billy Graham, que da un ejemplo de una muchacha que sale, es piloto, valga la redundancia que somos mecánicos de avión nosotros, sale de un aeropuerto de un punto A un punto B. La muchacha sale volando, día soleado como hoy, divino. De repente se empieza a nublar, tormenta, no ve nada, los instrumentos le empiezan a fallar, no tiene comunicación. Marchó. La muchacha sigue, intenta comunicar y allá a las cansadas logra comunicarse, recibe respuestas del otro lado. Ahí llega el punto, el muchacho de la torre le dice dónde bajar y aterriza. Está impecable. Yo les digo a ustedes, imagínense ustedes en ese avión, volando, día soleado, divino, la vida perfecta. Todos contentos, no tengo problema, me llevo bien con mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi padre, mi madre, mis amigos. Me va bien en el trabajo. Bien, voy volando impecable, sin las manos. Derecho, tranquilo, no hay nada, no hay viento. De repente empieza a haber una nube, se empieza a mover el avión, empezamos a temblar un poco, empiezan los problemas, esa nube trae problemas, otra nube más, problemas de trabajo, me echan del trabajo, se empieza a oscurecer todo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis padres, me va mal en la vida, tengo enfermedad, se empieza a oscurecer todo. Y ahí yo me siento imagínense sentirse en un agujero negro, sin ver nada, sin escuchar nada, sumergido en los problemas, donde el enemigo lo está abrazando y lo está llevando con él, lo está hundiendo. Pero en el corazón de ustedes saben, en lo más profundo del corazón, saben que ustedes creen en Dios. Y Dios sabe eso. Y deja una pequeña luz, como la puerta, vamos a suponer ahora, y los ilumina. Y les dice, clamen a mí, yo les responderé, como dice en Jeremías 33:3, porque yo todo lo puedo, yo sé lo que hay en sus corazones, y yo los voy a sacar de esa oscuridad. No importa si la respuesta que le quieran ustedes hoy, mañana, pasado, pero yo los sacaré de los problemas, les daré sanidad, les daré cosas más grandes que no se pueden ni imaginar, más grandes de lo que ustedes puedan creer, porque Dios es así. Dios trata con nuestro corazón y Dios hace cosas inimaginables. Ese es el poder de Dios. Y Él nos va a sacar, como dice también en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando estemos cayendo en esas tinieblas, oremos, pidámosles a Dios que nos guíe, que sea esa luz, que nos saque de esos temores, de esos dolores, de esas tristezas, de esas peleas a veces que podemos tener. Porque hay cosas que se nos van de descontrol a veces, que no podemos controlarlas en el mundo acá. Cosas naturales, ¿no? Peleas, problemas de trabajo. Ahí es cuando vemos el poder de la oración, cuando vemos el poder de Dios en ese momento. Por eso tenemos que dejarlos en sus manos. Y tal vez era disculpen si fui muy rápido, pero era lo que Dios me dijo para hablar hoy, que no decaigan, no pierdan el camino en Cristo. Yo sé que a veces puede, como decía recién, puede ser que todo le va mal, no hay solución, piensan que ya está todo perdido, pero no está todo perdido, no está todo perdido. Siempre está Dios ahí para ayudarnos, de darnos esa mano y decir, los estoy esperando, yo estoy con ustedes, yo estoy contigo.